sobra tiempo. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación al grupo por permitirme servir, permitirme compartir, porque es para mí un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo este tema en su agrupación. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias y felicidades al grupo por esta reunión virtual que tenemos de tantos lugares que he estado escuchando, de países hermanos, que hemos tenido la oportunidad, he tenido la oportunidad de visitar algunos y la verdad para mí es un privilegio estar con ustedes de esta su hermandad de Alanón. Entonces, gracias. Y bueno, tema del abuso físico. Bueno, creo que este es uno de los abusos que más impacta dentro de lo que es el ser humano, que más impacta y que desafortunadamente ha sido normalizado en algunas familias, ha sido normalizado en algunos lugares, porque pareciera ser que es común, es natural y es normal que se lleve a cabo lo que es el abuso físico porque soy tu madre, porque soy tu madre y porque solamente pareciera ser que solo así es como entiendes u obedeces. Y es tan común en algunos lugares el abuso físico que ni siquiera nos damos cuenta en muchas personas, inclusive que fueron violentadas. Mucha gente no se da cuenta que fue violentada físicamente y que esa violencia física no nada más podemos encasillarla o debemos de encasillarla a lo que son golpes, jalones, empellones, sino que el abuso físico va en contra de todo aquello que afecta a mi cuerpo. No nada más lo vamos a encasillar ahí. El abuso físico se ha normalizado y que el abuso físico muchas veces ha quedado guardado en las familias, porque ni siquiera sale del círculo de las familias. Ha quedado guardado en los hospitales, ha quedado guardado en los ministerios públicos, centros de la policía, y no sale de ahí. Y a veces lo justificamos, lo escondemos, lo negamos, y donde ha tenido que en algunas ciertas reglas, ciertas normas para atender a un hijo o una hija, a un niño, a una niña, a personas que sufren de violencia física. Se les ha tenido que llegar a preguntar a veces a los hijos que si los padres fueron quienes lo golpearon, porque llegan con ciertas o determinadas heridas, golpes, etcétera. Porque no se habla, no se habla. La esposa es maltratada y se queda callada y no lo habla, lo esconde e inclusive algunas hasta justifican la agresión física, lo niegan. Es que lo hice enojar. Es que es que estaba ebrio y yo lo provoqué. Es que los hijos no se quedan callados y provocan la ira, ya sea del padre o ya sea de la madre. Y entonces lo justificamos, lo negamos, lo guardamos e inclusive llegar a escuchar a padres de familia decir, es que son mis hijos y si yo quiero, hasta me los trago. O por el hecho de ser mis hijos, tengo el derecho de maltratarlos, tengo el derecho de golpearlos, tengo el derecho de agredirlos. O es que no lo golpeé, solo fue un simple pellizco. Es que no lo golpeé,
solo lo empujé. Y no nos damos cuenta de la magnitud. Y digo, no nos damos cuenta porque hay mucha inconsciencia al respecto y se ha normalizado esa forma. Solamente se necesita estar verdaderamente inconsciente para creer que un golpe o una agresión no tiene sus efectos a corto y a largo plazo en un ser humano. Pero la inconsciencia que produce una enfermedad neurótica, la inconsciencia que produce un trastorno, como el trastorno dependiente en una persona alcohólica, por ejemplo, o el trastorno dependiente que puede sufrir una mujer al depender de un alcohólico y que la lleva por esa dependencia a su borracho, ya sea porque esté borracho o aunque no esté borracho, por esa dependencia, permitir golpes, permitir empujones, inclusive permitir hambres, porque está eso es una agresión física. Cuando no cubrimos las necesidades físicas de nuestros hijos, esa es una agresión física. Y solamente una persona inconsciente que por miedo a estar solo o sola se queda callada. Por miedo a estar solo o sola, permite golpes. Por miedo a estar solo o sola, se queda callada, pero con mucha vergüenza por lo que está pasando en casa. ¿Cuántos hijos o hijas, e inclusive ven la violencia en casa de parte de los padres y se quedan callados? Se quedan callados. Y aunque el hijo no es víctima directa muchas veces de esa agresión física, bien dice por ahí un terapeuta americano, John Bradshaw, dice, un testigo de la agresión es una víctima de la misma. Si bien no tiene una agresión física, pero sí, por ser testigo de una agresión física, soy víctima de una agresión emocional, de una agresión mental, de un vacío, un agujero que quede en mi espíritu y que no va a tener consecuencias de manera inmediata, porque no va a tener consecuencias de manera inmediata. Las consecuencias vendrán después. Pero eso se normaliza. México es uno de los países donde el machismo se dio, se ha dado, y todavía hay ciertos lugares donde se normaliza que el hombre golpea a la mujer y que la mujer, ante la frustración, la amargura de tener la vida que tiene, descargue su ira y su frustración con los hijos. Y los hijos al mismo tiempo descargan su frustración y su agresión con sus compañeros de escuela. Y donde los padres son llamados y le dicen su hijo es violento, su hijo es agresivo, su hijo mordió, su hijo empujó, su hijo golpea. Y ningún ser humano nace golpeando. Ningún ser humano nace así. Algo está sucediendo dentro de él. Y a veces, sin darnos cuenta, estamos produciendo las futuras personas con trastornos psicóticos, en menor o en alto grado. Ya sea porque sea testigo de la agresión física o porque es víctima de la agresión física. Se normaliza, es tan común e inclusive se justifica la agresión, como se justifica la agresión del padre que golpea a sus hijos, la madre que golpea a sus hijos, o se justifica la agresión del esposo que golpea a la esposa o la esposa, porque hoy sabemos que también hay casos hoy de mujeres que golpean a los maridos y eso es tan común. Últimamente se ha vuelto algo tan común que la mujer golpea al hombre
y más aún cuando éste esté en estado de ebriedad. Yo siempre les he dicho, está loca, pero no es tonta. Le digo, ¿y qué sabe cuándo lo va a golpear? Nunca lo va a hacer en sus 5 sentidos. Nunca lo va a agarrar limpio, lo va a agarrar borracho. Y es normal, natural, porque se vive en un ambiente de alcoholismo. Vivir en un ambiente de alcoholismo es un constante problema. Ahora, se normaliza, pero la agresión va más allá de los golpes, les decía. A veces no nos damos cuenta que al ser responsables de las necesidades físicas de los hijos, también podemos agredirlos cuando dichas necesidades físicas no son cubiertas. A veces estamos tan sumidos en nuestra depresión que se nos olvida que los hijos comen. A veces estamos tan sumidas en la depresión que se nos olvida que los hijos duermen. Y eso es daño físico. ¿Cómo no va a ser daño físico cuando tú estás tan metida en tus pensamientos o como yo lo he mencionado en son de broma, te la pasas cuidándole el pájaro a tu marido y te olvidas de las necesidades de comida de tu hijo? Te la pasas todo el tiempo cuidando que si bebió, que si no bebió, que si está contento, que si está enojado, que si me dijo, que si no me dijo, que si me llama, que si no me llama, que si está conmigo o si no, o no va a estar conmigo, si está con una mujer, si está solo. Estás tan sumida en tu obsesión y tu compulsión por controlar al enfermo que nos olvidamos que los hijos comen. Y que a veces solo por la misma pereza producida por mis estados depresivos, cualquier cosa que coman, pero que no me estén fastidiando a mí. Que no se dan cuenta que los hijos cuando me piden de comer, que no se dan cuenta que estoy tan ocupada en mi sufrimiento, que no se dan cuenta que estoy tan ocupada en esto que tengo aquí en mi cabeza. Y nos olvidamos que los hijos comen, que los hijos tienen que comer nutritivamente, que los hijos tienen necesidades físicas y cuando un padre o una madre no cubre las necesidades físicas, la señora por estar metida en su depresión y el alcohólico por estar correteando la botella y sus borracheras, nos gastamos los recursos de la casa, del hogar, nos olvidamos de nuestras responsabilidades y los hijos empiezan a sufrir trastornos alimenticios. Y esos trastornos alimenticios que pueden desde una simple anemia hasta lo que es la bulimia y la anorexia, es el resultado de un ambiente alcohólico neurótico que hay en casa. Está comprobado que más del 80% de las personas con bulimia y anorexia, perdón, más del 90% son mujeres quienes sufren trastornos de alimentación. Y los trastornos de alimentación, como la anorexia y la bulimia, provienen de una relación torcida que hay entre la mujer y la mamá. Porque quien determina la autoestima de una mujer es la madre. Quien determina la autoestima en un hombre es el papá. Y en la mujer es la mamá. Mi capacidad de relacionarme en pareja de un hombre lo aprendo de la madre. Y mi capacidad de relacionarme en pareja, yo como mujer, lo aprendo de mi padre. Pero el problema de la autoestima, en el caso de las mujeres, proviene de una madre. De hecho, el problema de alcoholismo es muy común, pero muy frecuente encontrar una relación torcida entre el alcohólico y su mamá. La misma literatura de Alcohólicos Anónimos lo dice. No fueron destetados a tiempo, por eso el alcohólico termina bebiendo. Se le vuelve una obsesión y una compulsión. Y siempre está buscando en una mujer una extensión de su mamá
¿Por qué? Porque una no fue suficiente, quiere otra. Y luego que encuentra la esposa, luego quiere otra. Y otra. Y ya saben que no faltan acomedidas allá afuera que quieren ser protectoras de un niñote en cuerpo de adulto. Algunos les llaman amantes, no sé si haya por allá por su rumbo, pero bueno. Mozas les dicen en Colombia. Aquí en México les dicen también de otra manera. Pero bueno, aquí lo importante es determinar cómo puedo yo afectar físicamente a un hijo cuando uno está sumido en sus trastornos mentales, cuando uno está sumido en sus obsesiones. Podemos ver a madres en estado depresivo y los hijos con problemas de anemia. Lo estás afectando físicamente. Eso es daño físico. Tú metida en tu depresión y tus hijos anémicos. Tú metida en tu depresión y tus hijos con anorexia y tus hijas con anorexia, con bulimia. Tú sumida en tu depresión y tus hijos queriendo llenar ese vacío de amor con comida y llegando a una obesidad o inclusive a una obesidad mórbida que puede provocar problemas y fuertes cardiovasculares. Ya sin hablar de diabetes a futuro. Sin hablar de diabetes. ¿Y todo por qué? Porque estamos sumidos en nuestro egoísmo. En que las cosas se hagan como yo quiero, a la hora que yo quiero, donde yo quiero y con quienes yo quiero. A veces los padres me dicen, es que yo no les golpeo a mis hijos. Bueno, no lo golpeas físicamente, pero lo estás golpeando emocionalmente. Y golpearlo emocionalmente le vienen problemas físicos, como la anorexia, como la bulimia, como la obesidad mórbida. Pero también físicamente, cuando un niño empieza a sufrir de enuresis nocturna, cuando la niña o el niño se orina en la cama, con encopresis, cuando este niño o esta niña se defeca y no se da cuenta, no se da cuenta que se ha orinado, no se da cuenta que ha defecado. ¿Y cuál es el resultado? El ambiente familiar. Va bien, ¿cuál es el origen del ambiente familiar? Y el resultado, la anorexia, la bulimia, la obesidad mórbida, la anemia, la encopresis, la enuresis nocturna. Y aunque esos niños no fueron tocados violentamente, físicamente, por mis trastornos mentales y emocionales de vivir una vida codependiente o dependiente, estoy afectando físicamente a mis seres queridos. Yo he hablado y he tenido la oportunidad de compartir muchos de los problemas físicos tienen un origen mental y emocional. Con la boca te enfermas y con la boca te sanas. Si la persona se ha enfermado por lo que sale de su boca, también por lo que sale de su boca se va a sanar. Y se va a sanar la persona a través de que llega a una agrupación. A veces algunos colegas no tienen la habilidad o la certeza de canalizar a una persona que si bien puede tener celotipia, si bien puede tener problemas para vivir un duelo, si bien tiene problemas para romper un apego, si bien tiene problemas, si hay alcoholismo, tener la habilidad, a algunos colegas les digo, mira, si tiene este problema, ok, atiéndelo, pero también canalízalo al Anón. También canalízalo a AA. Entiende que el alcohólico ningún psicólogo lo podemos sanar. No podemos. Podemos ser respaldo a un programa,
pero no puedes quitar del alcoholismo a un alcohólico. El alcohólico tiene que ir a AA y la familia tiene que ir a Al-Anon, a hijos adultos y a Latín. Porque están viviendo en un ambiente muy enfermo y que esto afecta cuerpo, mente y espíritu. Y bueno, ahorita no voy a hablar de la mente y del espíritu, pero sí puedo hablar del aspecto físico, cómo se manifiesta con enuresis, de cómo el aspecto físico produce problemas, por ejemplo, hipocondríacos, o como se le conoce también como reacciones de conversión. ¿Cómo no va a estar enferma esta niña constantemente si vive en un ambiente tenso, en un ambiente neurótico, un ambiente de rechazo? La niña se enferma constantemente de la gripe. La niña constantemente se queja de dolores de cabeza. La adolescente constantemente tiene problemas de infecciones urinarias. Constantemente pueden tener problemas de diarrea. ¿Qué no te das cuenta que el estómago es el segundo cerebro del ser humano? Poca gente sabe que el estómago es un lugar donde también existen neuronas y poca gente lo sabe. Se llama sistema entérico. Pueden buscarlo en internet. Sistema entérico. Y el sistema entérico son neuronas que hay en el estómago como resultado de emociones que reprimes y que vives con mucho miedo o con mucha ira. Y poca gente lo sabe. La colitis no es por que sí, ni las diarreas, ni el cáncer en el estómago. Y aunque no toques a tus hijos físicamente con violencia, la violencia emocional produce efectos físicos en los hijos y en la pareja, porque está en la pareja. Es muy común. Hace tiempo me decía una paciente, yo le preguntaba su relación familiar de sus padres y ella me decía, es que yo con mis padres tuve una infancia maravillosa. Y me decía, yo con mis padres viví lo mejor. Yo con mis padres tuve mucho amor. Claro, lo que me estaba diciendo nada que ver con lo que ella realmente tenía, porque ella llega con problemas fuertes de una relación codependiente. Entonces me percaté que tenía un concepto equivocado de amor. Cuando yo le pregunté que por qué me decía que su padre y su madre la habían amado mucho, me doy cuenta que el concepto que ella tenía de amor era la sobreprotección. Y ella le llamaba amor. Y al ser hija única nunca se percató de la violencia psicológica que estaba produciéndose en ella. Nunca se percató que cuando un hijo es sobreprotegido de manera directa e indirecta, es humillado. Y que ella no se había percatado que eso le estaba produciendo problemas. Y problemas físicos. ¿Cuál? Se le caía el cabello. Usaba peluca. Ya no tenía cabello. Se lo arrancaba además. A veces no nos percatamos que el estilo de vida que tenemos, no nos percatamos que la manera de vivir, que algunos fuimos abandonados aún teniendo al padre y la madre en casa.
pero estaban tan ocupados, la mamá barriendo, trapeando, lavando y sufriendo, y el padre estaba tan ocupado en ser importante, o el padre estaba tan ocupado buscando ser importante, o en sus relaciones pubertas, porque se comportan a veces como pubertos, o en sus relaciones de amaciato, extramaritales, o en su trabajo, porque es más importante el dinero que la familia, no se percataban el abandono que se está provocando y que esto tiene efectos físicos, inclusive de llegar a provocar en adolescentes crisis convulsivas de tipo epiléptico y también crisis convulsivas de tipo histérico. Eso es más común en mujeres. Como resultado del ambiente tenso, del abandono, del rechazo, de la humillación. Un ejemplo, la parálisis facial. ¿Cómo no va a tener un adolescente parálisis facial si vive con la vergüenza de su familia? O sea, me duele tener que reconocer que me siento avergonzada de la familia que tengo. Y ese es un caso que también tuve yo, de un adolescente que se avergüenza de su familia. Y se avergüenza de su familia y el resultado es una parálisis facial. Y aunque los padres nunca la han tocado físicamente, la agresión física se manifiesta a través de una parálisis facial. ¿Por qué? ¿Por qué su rostro? Porque su rostro es lo primero que damos la cara ante los demás. Porque ella se siente avergonzada de tener una, un padre alcohólico y una madre sumisa. Porque se siente avergonzada la muchacha de que hay golpes y gritos y hambres y carencias. Porque se siente avergonzada y que además sabía que esconder lo que estaba pasando en casa. Porque nos sentimos avergonzados. Y bueno, yo creo que la muchacha hubiera preferido unas cachetadas en el rostro que tener la parálisis facial. Lo que no nos damos cuenta que ese golpe en el rostro no fue físico, pero por el ambiente en el que se vive en la familia, afectó su cuerpo. No necesitas golpear para lastimar el cuerpo de un hijo, por ejemplo. No necesitas golpear para lastimar el cuerpo de tu esposa. No necesitas golpear para lastimar el cuerpo de tu marido. No necesitas golpear para lastimar el cuerpo de tu ser querido. No necesitas. De manera directa o indirecta a veces lo hacemos. Y yo quería hablarles de esto, que nos diéramos cuenta que no nomás nos limitamos a los golpes físicos, sino que los golpes mentales y los golpes espirituales o emocionales también afectamos el cuerpo de otros. ¿Qué sentiríamos si nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga se acercara a nosotros para golpearnos y nos diera una bofetada? Claro que nos dolería físicamente, pero el dolor principal estaría en el alma. Como tú que tanto te quiero, como tú que tanto te estimo, como tú que he abierto mi corazón y te lo he entregado, llegas y me golpeas.
Y es lo mismo que sucede en una relación de pareja o en la relación con los hijos. Cómo tú que te dices ser mi protectora o mi protector me golpeas físicamente. Cómo tú que dices amarme me golpeas. En el caso de la mujer, ¿no? Que es golpeada a veces brutalmente por el marido y que además después de los golpes le pide tener sexo. O sea, todavía aparte quiere sexo. Ese no es el problema. El problema es que por mismo miedo lo aceptamos y reforzamos ese comportamiento. Yo siempre he creído que el peor de los abusos físicos no es el que hacen los demás, hace con mi cuerpo, es el que yo mismo hago con mi cuerpo. Cuando permito que me violen, cuando tengo sexo, cuando yo no quiero. Y entonces me vuelvo cómplice del agresor por permitirlo, por permitirlo. En un adulto nos baja la estima. En un adulto se pierde la dignidad. En un adulto perdemos la confianza, porque donde hay agresión física se pierde la confianza y se rompe la comunicación. Es natural. A veces no nos percatamos, pero se pierde la confianza y se pierde la comunicación. Y aparece la mentira. Donde hay agresiones físicas, aparece la mentira. Pero en un niño, fíjense, en un niño, que es cuando se está formando la estructura psíquica del niño, en un niño, imagínense, el niño dice, o sea, ¿cómo tú que eres mi protector me golpeas? ¿Cómo tú que dices que me amas me golpeas? ¿Cómo tú que dices amarme me golpeas y me maltratas? Y lo peor de todo, cuando me dices que lo haces por mi bien y que justificas tu agresión por mi comportamiento, porque estaba jugando, porque estaba gritando, porque rompí, porque hice, por lo que quieras, y es por eso que me golpeaste. Y yo pregunto, ¿saben cómo se siente un niño cuando se le golpea y además decimos que es por él que se le golpeó? No podemos justificar un acto propio a través del comportamiento de los demás. No, si usted golpeó a un niño, es porque usted es una persona iracunda, porque los niños así son, acaban de llegar al planeta y están explorando y conociendo el planeta. Usted ya tiene años aquí, pero un niño lo está conociendo, lo está explorando. Y el niño no entiende cómo es que tú que me dices que me amas, me golpeas. El niño pierde la confianza. Y el niño al perder la confianza empieza a desarrollar algo que es muy hablado en los grupos de la norma, que es control. Porque entonces el niño, si tú que dices que me amas, me golpeas, entonces voy a buscar controlar. Si tengo todo bajo control, nadie podrá sorprenderme, lastimarme y hacerme daño. Entonces es cuando el niño quiere tener todo bajo control. ¿Por qué creen que el hijo mayor de una familia donde hay alcoholismo no duerme, sufre de insomnio, sufre de trastornos del sueño? Porque solamente está esperando si papá llegó sobrio, si llegó ebrio, que si esta se pone a pelear con el marido, que si nos ponen a pelear, que si discuten, que si gritan, que si nos levantan, que si nos corren, etcétera, etcétera. Y les hablé de los problemas digestivos, de alimentación, de los problemas de enuresis, de encopresis, pero también agredimos físicamente cuando por nuestra manera de vivir egoísta
dependiente o codependiente, donde hay alcoholismo, afectamos el sueño de los hijos, trastornos del sueño y de la pareja, además, y de la pareja. Esto se vuelve muy crítico. El niño pierde la confianza, aparece una herida, bueno, no una herida, varias heridas. Primero la herida de la injusticia. Aparece la herida de la injusticia. Aparece la herida de la traición. ¿Cómo que dices tú amarme, me golpeas? ¿Cómo es? Bueno, ahorita ya no, pero anteriormente a mí me tocó, no sé a ustedes, pero nos llegó a tocar de que los padres autorizaban a los profesores a golpear a los alumnos. Digo, yo fui uno de ellos, de los que nos llegaron a golpear todavía. Y donde los padres autorizaban el golpe, donde los padres autorizaban el castigo, y donde permitían a una bola de profesores frustrados, amargados, y a muchos no les gustaba su profesión de profesores, que descargaran su frustración con sus alumnos. Y algunos fuimos nosotros. Fuimos nosotros los paganos de su amargura, los paganos de su frustración, los paganos de que no tuvieran una vida sexual plena, los paganos de que no estuvieran casados con quien querían estar casados, los paganos de que tenían una profesión o una carrera que ellos no querían. Nosotros fuimos los paganos de su amargura y de sus heridas de la infancia también. ¿Por qué no decirlo? Y eso se había vuelto normal. Se normalizó en la sociedad. Como era normal que el tío golpeara, como era normal que la abuela también golpeara, como era normal que el abuelo también golpeara, porque ahí todo mundo podía golpear al niño o a la niña, porque la justificación era, lo hacemos por tu bien, porque no entiendes, porque no comprendes. Obvio que el niño o la niña empieza a tener herida de la injusticia, la herida de la traición, se siente traicionada, se siente traicionado, y también la herida de la humillación. Porque a cuántos no los golpearon delante de sus compañeros o de sus compañeras de escuela. ¿Cuántos no fueron golpeados o golpeadas delante de sus amigos o de sus amiguitas? ¿Cuántos de ustedes no fueron golpeados o golpeadas físicamente delante de la misma familia, delante de las primas, de los primos? E inclusive, si te caías y llorabas, no podías ni llorar, porque si llorabas, entonces te iban a dar una tunda para que llores con provecho. Era tan común, tan pero tan común, que obvio esos hijos, esas hijas que crecimos en aquella época, crecemos con desconfianza hacia el adulto. Crecemos con problemas para poder comunicarnos, porque además no podías expresar tu inconformidad, y todo ser humano tiene derecho a expresar su inconformidad. ¿Cuántos padres me han dicho, es que mi hijo es muy majadero, yo lo estoy regañando y me contesta? Y yo les digo, pues que tiene derecho a expresar su inconformidad, pero es que me está faltando al respeto. No, no te está faltando al respeto, está pinchando tu ego, porque tu hijo sí tiene derecho a expresar su inconformidad y tú de niña no tuviste ese derecho. Y te da envidia de que tu hijo o de que tu hija puedan expresar lo que tú no pudiste expresar. Y lo callas con una bofetada. Y lo callas con un golpe.
¿Y sabes qué estás provocando? Que el día de mañana él no se comunique contigo, que él no confíe en ti, que él el día de mañana sea un controlador o una controladora el día de mañana. Porque va a sentir el ambiente hostil, el mundo hostil, el mundo violento, donde no va a vivir. Lo que va a buscar va a ser sobrevivir. Pero no nos damos cuenta. Es tan normal. Se ha normalizado tanto. Y ahora ni hablemos del abuso físico, que está ligado a la violencia sexual. Aquí vamos a hablar también de esto. Y vamos a abrir un poquito los ojos a este punto. Yo les acabo de explicar que nuestros problemas mentales y emocionales y el ambiente hostil que nosotros hemos decidido vivir afecta a nuestros hijos. Como nos afectó a nosotros la manera de vivir que eligieron nuestros padres. Pero también hay formas, no nada más físicas, de agredir el físico de los hijos, no nada más a través de nuestras decisiones, a través de nuestra neurosis, a través de nuestro egoísmo, a través de nuestras frustraciones, se puede afectar el cuerpo, no nada más a través de golpes. ¿A cuántas de las aquí presentes, hombres y mujeres, el simple hecho de que nunca te hablaron de la sexualidad y llegar a tu regla sin saber qué estaba pasando con tu cuerpo? ¿A cuántas nunca les hablaron de su periodo de regla? Y llegó y sentiste tanto miedo y sentiste tanta culpa y sentiste tanta vergüenza de lo que estaba pasando con tu cuerpo, y que con el tiempo fuiste condicionando tu cuerpo a qué, a que el día futuro sientas cólicos o caigas en estados emocionales críticos porque nunca aprendiste ni te enseñaron a darle la bienvenida a un proceso de transformación bello y hermoso, como es pasar de ser una mujer, de una niña a una mujer. Al contrario, te enseñaron a que tenías que avergonzarte o que tuvieras miedo. A ver, me preguntan algunas personas, bueno, es que Carlos, ¿por qué tengo tantos o estados emocionales? Miren, un día estaba platicando con una paciente que en la última sesión la había estado atendiendo y iba bien, vamos bien, íbamos muy bien. Y un día llega y con lágrimas en los ojos me empieza a hablar del pesimismo y de la desilusión que sentía y todo lo que había estado pasando. Y mientras yo la escuchaba, yo me preguntaba, ¿y ahora qué le pasó? ¿En qué momento se descompuso? Si íbamos bien. Y que se me prende el foco y que le pregunto. ¿Y hago una pregunta? Me dice, sí, dígame. ¿Estás arreglando o estás por tener tu regla? Me dice, ayer empecé. Es eso, es eso. Los cambios hormonales alteran tus estados emocionales. Tus estados emocionales alteran tus cambios hormonales. Y entonces profundicé un poco y le dije, mira, tienes que aprender que tus cambios hormonales te producen alteraciones emocionales. Tienes que estar muy al tanto y cuidando de tus cambios hormonales porque te vuelves tú más hipersensible, algunas se vuelven muy intolerantes, muy iracundas. En el caso tuyo, tú como que caes en estado depresivo, etcétera, etcétera.
Pero te voy a decir algo, le dije, eso es aprendido, no naciste así. Y me dice, ¿cómo aprendido? Le digo, sí, tú lo aprendiste porque asocias tu periodo de regla con una situación que tú aprendiste desde la primera vez de tu regla. Platícame, tu mamá y tus hermanas que son mayores, dime, ¿te informaron y te hablaron de tu sexualidad, de tu periodo de regla? ¿Te hablaron de lo que es el proceso de transformación de la mujer y que a partir de ahí tienes que cuidarte y tener muchas precauciones, etcétera, etcétera? Y ella simplemente me dijo, nunca me hablaron de eso, al contrario, me sentía avergonzada por la forma en que me dijeron, a partir de ahora tienes que cuidarte, y solo me aventaron una toalla que ni siquiera me dijeron cómo me la pusiera. Que me sentí tan mal, porque además casi casi me dijeron, ya no eres una niña, ya eres una mujer, cuando yo... Doctor, lo silencié por error. Y entonces entendí por qué ella, cada que venía su periodo de regla, caía en un estado de hipersensibilidad y depresión, porque la regla le recordaba la pérdida de su infancia, cuando ella tenía 10 años apenas. Y su madre le había dicho, con cierto enojo y con un poco de vergüenza y de miedo, ya no eres una niña, ya eres una mujer, así que te tienes que cuidar. Ten, ponte esto. ¡Pum! Se lo aventó. El que nuestros padres no nos hayan hablado de sexualidad, eso es tan grave como una violación, emocionalmente hablando. Es tan grave como una violación. El impacto de una mujer que nunca se le habló de su sexualidad y esta llega, es impactante y tan grave como un abuso y afecta a nuestro cuerpo. Más aún, el abuso sexual de manera física, porque ese es abuso sexual de tipo mental. Pero hay un abuso sexual que es el físico, que es cuando, cuando un adulto me toca y nunca me explican por qué siente mi cuerpo lo que está sintiendo o por qué el adulto me toca. Sabemos muy bien que más del 80% de las mujeres y hombres que en la infancia tuvieron abuso proviene de un familiar. El problema es la confusión que genera en un niño, en una niña. Porque esta persona que me toca y además me dice que no debo de hablar. ¿Por qué siento miedo cuando esta persona me toca, pero además mi cuerpo está sintiendo esto otro? Juntar el miedo, la culpa y la vergüenza. Y aunque sea sorprendente para muchas, en algunas hasta placer. Y esto es lo que produce el conflicto. ¿Por qué? Porque según me enseñaron que no debí de haber sentido placer. Y algunas conocieron el placer sexual a través del abuso. Y entonces me siento miserable o culpable, porque además de que me tocaron, esto me agradó y no me debió de haber agradado. Y entonces empiezo a tener un problema con mi cuerpo, un problema con mi cuerpo.
El problema es que también pues, nunca nos hablaron de sexualidad, que nunca nos hablaron de una sexualidad sin prejuicios, nunca me hablaron de una sexualidad sin temores, nunca me hablaron de una sexualidad de acuerdo a mi edad, nunca me hablaron de ella. Yo recuerdo, voy a decirles por ahí 2 casos que tuve a través de estos años, de una persona, ujú, que era tocada por una persona adulta, ujú, y ella me decía: "Mira, yo sentía miedo, yo sentía mucho miedo y sentía mucha culpa, pero te voy a decir algo, yo de niña nadie me abrazaba, de niña mis padres estaban tan ocupados peleando. Y esa persona, hoy me doy cuenta que yo permití que abusara a través del manoseo de mí, porque no hubo violación, solo me manoseaba. Lo permití, ¿sabes por qué? Porque era la persona que yo sentía que me abrazaba, que era importante para ella y que era importante y que valía para esa persona. Hoy me doy cuenta que por eso lo permití, pero también me sentía miserable, me sentía muy avergonzada y culpable por haberlo permitido, porque además me era agradable y nadie me explicó por qué era agradable. Nadie me explicó que no debí de haberlo permitido, pero a mí nadie me había abrazado de niña. Mi madre se la pasaba trabajando, mi padre no estaba. A mí nadie me explicó. El, el abuso físico puede ser sexual, como lo acabo de explicar. El abuso físico puede ser a través de golpes. El abuso físico puede ser a través de que algunos vivimos en un ambiente hostil, violento, como es donde hay alcoholismo activo. El abuso físico se puede encontrar cuando no hay alcoholismo, pero hay mucha enfermedad neurótica, donde a veces los padres descargaban en nosotros sus frustraciones, sus amarguras o su sistema de creencias, haciendo con nosotros lo que ellos habían prometido que no iban a hacer con sus hijos. Y solamente lo que hicieron fue repetir la historia. Termino haciendo con mis hijos lo que hicieron conmigo. Como lo dije hace un momento, la desconfianza es uno de los principales elementos que se presentan cuando alguien vive violencia física, abuso físico. La necesidad de controlarlo todo es una obsesión y compulsión que aparece por haber crecido en un ambiente donde hubo golpes y agresiones físicas. También aparece una ciertas tendencias, lo voy a decir así, de trastorno psicótico, porque el que es violentado cuando crece empieza a violentar a los demás. Dañamos a quien más decimos amar. Lastimamos a quien más decimos amar, empezando por nosotros mismos. El abuso físico, por tal motivo, se convierte en una de las fundamentales acciones que provoca la herida de la traición y de la injusticia y la humillación.
Me despojan de mi autoestima cuando me golpean delante de mis compañeros, me despojan de mi valía cuando me regañan y me golpean delante de mi familia, delante de la familia, de los familiares, delante de mis compañeros de escuela, delante de mis amigas, delante de mis amigos. Y esa agresión se vuelve un pequeño agujero, como cuando agujeramos un alfiler, con un alfiler, un globo desinflado, que no se nota que hay un agujero, pero conforme vamos inflando el globo, se va haciendo cada vez más grande el agujero, y es lo que sucede. Decía John Brasso acertadamente, un pequeño error de la infancia, en la infancia, es un gran problema en la edad adulta. Golpes en la infancia, estás creando un monstruo en la edad adulta. Algunas mujeres y hombres que hoy son padres llegan con mucha culpa y con mucha vergüenza por cómo han maltratado a sus hijos. Sin embargo, yo lo entiendo, porque tú creciste igual, porque a ti te enseñaron de la misma manera a través de golpes, porque a ti también te enseñaron a través de la violencia física, porque a ti también te lastimaron tu cuerpo a través del ambiente desfavorable en el que creciste. Entiendo que tu cuerpo está lastimado porque no fuiste valioso, no te hicieron sentirlo valioso y lo importante que eras para tus protectores o tus figuras parientales. ¿Me entiendo? Y simple y sencillamente estás haciendo con tus hijos lo mismo que hicieron contigo. Y esa herida está ahí en el alma. Y ahí está. Ahora, ¿qué es lo que quiero que aprendamos de esto? Porque les voy a decir algo, no nada más quiero pasármela hablándoles de la agresión física y de nuestro cuerpo, cómo ha sido afectado, y se los digo yo, porque yo fui un hijo golpeado. Yo fui un hijo violentado, yo fui violentado, mi papá no era alcohólico, pero era neurótico, y eso es peor porque el borracho como quiera lo duerme, pero los que no beben, es más difícil dormirlos. Entonces mi padre era un hombre muy violento. Mi padre era un hombre violento, mi padre era un hombre violento que inclusive golpeaba a mi madre, me golpeaba a mí, yo era el mayor de 5 hermanos, y aparte, mi padre era un hombre que conduciendo, solo porque se le cerraban o porque se le atravesaban, se bajaba y se agarraba a golpes con quien sea. Ese era mi padre, un hombre violento. ¿Y qué provocó? Pues que yo me convirtiera en un hombre muy violento también. Pero ahí estaba la herida de la desconfianza. Y déjenme decirles algo. Y espero que se queden con esta idea. Y hablé hace poco en una de mis transmisiones de radio. Hablé de esto. ¿De qué les voy a hablar? De lo siguiente. Yo siempre he creído que esto que vivimos en la infancia, he creído que esto que vivimos en la infancia tiene un para qué. Tiene un para qué. Y que depende de nosotros para qué hemos vivido lo que hemos vivido en la infancia, ya sea abandono, rechazo, traición, injusticia o humillación. En este caso voy a hablar de estas 3 heridas que son las que aparecen por violencia física, que es injusticia, traición y humillación. No voy a hablar de abandono y de rechazo, aunque también aparece rechazo. De abandono no, porque algunos hubieran querido pegarme, pero no me ignoran. Y eso es peor. Pero yo siempre he creído que las heridas es la plataforma para que te conviertas en lo que realmente te tienes que convertir.
No es para que nos quedemos en el suelo y nos quedemos llorando. Es que yo fui un hijo golpeado y maltratado. No, no. En el libro de Variedades de Experiencias Religiosas de William James habla un punto de San Agustín donde dice, en el peor momento, en el mejor momento de la carrera, ¿qué sucede si tú te caes? ¿Te vas a quedar tirado llorando porque en el mejor momento de la carrera te has caído? Y dice San Agustín, no, te levantarás y seguirás corriendo, porque quien se levanta después de haber caído es como si no hubiera caído. Y claro que tiene razón William James cuando habla como esto como parte de un crecimiento espiritual y para llegar a la conversión o despertar espiritual del que tanto se habla en los grupos de 12 pasos. El problema no es que usted beba, como a muchos alcohólicos se los he dicho, ¿recaíste? El problema no es que haya recaído. El problema es que usted, controladora, haya vuelto a controlar. El problema no es que usted otra vez haya vuelto a poner la capa de la Mujer Maravilla y se ha ido a rescatar a sus hijos, cuando ya no es su responsabilidad. Rescátese usted, más si los hijos son casados. Deje que ellos resuelvan su problemática. El problema no es que usted haya recaído. El problema es que usted se cayó y sigue en el suelo. Ese es el problema. ¿Usted bebió? Sí, bebí, perfecto. ¿Cuándo bebió? Me decía un paciente. Yo le pregunté y me dijo, es que volví a beber, me habla por teléfono con mucha vergüenza, es que volví a beber, doc. Ok, ¿cuándo bebiste? Bebí el viernes, perfecto. ¿Qué día es hoy? Ella es martes, perfecto. ¿Cuándo dejaste de beber? El día sábado, perfecto. Tienes sábado, domingo, lunes y martes, 4 días de sobriedad. No pasa nada. Sigan trabajando con usted. Aprenda. El problema no es que se haya caído. El problema es que muchos siguen en el suelo. El problema no es que usted lo haya golpeado en la infancia. El problema es que muchas se siguen golpeando a sí misma todavía. Y ya nadie te golpea, pero tú misma te golpeas físicamente. Ese es el problema. Que ya no hay un padre o una madre que te golpea. Ya no hay un padre o una madre que te golpea. Pero tú misma te sigues afectando físicamente. A ver, ¿cuándo fue la última vez que se fue a hacer los estudios ginecológicos de Papá Nicolau, colposcopía? ¿Cuándo fue la última vez que se fue a hacer su mastografía? A ver, físicamente, ¿por qué no se arregla su alimentación? Ponga a hacer ejercicio, su vida sexual. Ya deje de estar fingiendo orgasmos. ¿Qué no ve que eso lastima su cuerpo? Ya deje de estarse acostando con quien no se quiere acostar, pero lo hace por miedo a que la dejen. Y ahí ya no está papá, y ya no está mamá, y ya no está aquel que abusaba de usted. Ya no está. Nosotros, en el fondo, es una teoría, se las voy a contar, yo las voy a platicar. No es que usted le tocaron esos padres, no, usted eligió esos padres. ¿Quién no ve que los eligió para poder trascender eso que está usted viviendo? Usted eligió a esa madre que la abandonó, usted eligió a esa madre que la maltrató, usted eligió a ese padre y esa madre, porque nadie crece en el placer, en la comodidad y el confort, nadie crece ahí. Y nosotros elegimos esos padres porque teníamos que trascender la traición, porque teníamos que trascender el rechazo, la injusticia y la humillación. Por eso elegimos esos padres. Y no se puede trascender si no lo tengo. Debo de tenerlo. ¿Cómo voy a trascender la adicción a las drogas si no me drogo?
¿Cómo voy a trascender los golpes si nunca me han golpeado? ¿Cómo voy a trascender? Entonces, si yo elegí eso, ok, por algo llegaron, tengo en mi vida a este padre y a esta madre que me golpearon. Porque algo tengo que trascender, algo tengo que aprender, pero de mí depende que si agarro eso de pretexto para justificar la mediocridad con la que vivo hoy o me levanto como un gigante. ¿Qué decide? ¿A cuántas personas no han agarrado el abuso sexual o la violación de la infancia como pretexto para justificar la vida mediocre que tienen al día de hoy? Y muchos pseudopadrinos o pseudomadrinas se agarran de ahí para que tú te estés agarrando de ese abuso para justificar la vida mediocre o la vida sexual mediocre que se tiene. No podemos agarrar nuestro pasado para justificar nuestro presente, pero sí podemos agarrar el pasado como una plataforma para crecer. El despertar espiritual no viene del placer y del confort. Bill W. lo dijo en su historia, estaba en una profunda depresión, en una profunda crisis, en una profunda turbulencia de emociones cuando despertó espiritualmente. Nadie crece en el placer y en el confort. Por eso yo siempre lo he dicho, y hoy lo digo y lo vuelvo a repetir nuevamente, cualquiera esté en un grupo, pero no cualquiera esté en el programa. Claro, no lo digo con las palabras, uso otras. Porque realmente las personas que están en un grupo, no todas están en el programa. De 1000, 5 realmente despiertan espiritualmente. De 1000 realmente son pocas las que practican el programa. Realmente de 1000 son pocas las que están dispuestas a transformar su estructura mental y cambiar su manera de pensar. Queremos recuperarnos con nuestra misma manera de pensar. Lo siento, eso no se puede. Tiene que cambiar su manera de pensar y dejar de ver las heridas de la infancia como heridas. Véalas como el motivo por la cual usted llegó a una agrupación y tiene que despertar. Y tiene que despertar. Porque gracias, y ahí les va. O sea, las heridas no son un problema. Se los voy a decir de esta manera, como yo lo aprendí con un maestro. Decía, nosotros no estamos aquí para curar enfermedades. Las enfermedades llegaron a nosotros para sanarnos a nosotros. Usted no está aquí para curar enfermedades. Las enfermedades llegaron a nosotros para sanarnos a nosotros. En vez de estar quejándose de que vive con un alcohólico, agradezca el alcoholismo, porque gracias a ese alcoholismo yo tuve la oportunidad de crecer y despertar espiritualmente, de darme cuenta de mi enfermedad espiritual. Ay, es que tengo un hijo alcohólico. Agradezca que el alcoholismo llegó a su hijo, porque gracias a ese alcoholismo que está en su hijo, todos pueden sanarse. Todos. Unos en AA, unos en Neuróticos Anónimos, unos en Al-Anon, unos en hijos adultos, otros en Alatín. Todos se pueden sanar del espíritu. Gracias a que uno era alcohólico. Entonces, vamos a de la misma manera. Gracias. Gracias. Pero muchas gracias. Aquí hay heridas en mi alma. Tengo la oportunidad de fortalecer mi espíritu. A fortalecer mi alma. Porque gracias a que crecí con abandono, el abandono me enseñó, gracias a ese abandono, el abandono me enseñó a aprender a estar conmigo misma.
porque yo no hubiese aprendido a estar conmigo misma si no me hubieran abandonado. Gracias a que me abandonaron, aprendí a estar conmigo mismo. Gracias a que crecí con rechazo. El rechazo me obligó a autoaceptarme. Qué bueno que me rechazaron, porque eso me obligó a buscar la aceptación, no en los demás, en mí misma. Y qué bueno que me traicionaron, porque gracias a que me traicionaron, esto me obligó a buscar la confianza en mí y no en los demás, porque ese ha sido nuestro problema, que andamos buscando la confianza en los demás y hasta manipulamos a los demás diciéndoles, haces esto porque ya ves que yo confío en ti. Nunca me vayas a engañar, porque yo confío en ti. Eso es manipulación. Nada de que yo confío en ti. No, haz lo que quieras. Al fin que yo confío en mí. Y si tú no eres lo que quiero, adiós. Y si tú eres lo que quiero, aquí me quedo. ¿Por qué? Porque confío en mí. Mi confianza depende de mí, no depende de tus acciones. Por eso, gracias a que me traicionaron, aprendí a confiar en mí, no en los demás. Y si confío en los demás es porque primero confío en mí. Gracias a que me rechazaron, bueno, ya hablé del rechazo. Gracias a que me trataron injustamente, aprendí a ser comprensiva y compasiva conmigo. Porque siempre fui muy severa conmigo, pero gracias a que crecí con esa injusticia, hoy soy comprensiva y compasiva conmigo y hasta con los demás. Porque hoy sé que detrás de cada historia, de cada hombre, de cada mujer, hay una historia de dolor y de sufrimiento y de carencia. Y no puedo estar juzgando a la ligera a cada ser humano. Y gracias a que crecí con humillación, aprendí a autorrespetarme, a exigir respeto y a respetar a los demás. Y entonces las heridas no se convierten en un problema en mi vida, es la catapulta para que yo me levante como un gigante en esta vida. Por eso a veces no me gusta hablar de las heridas sin decir, dejemos de agarrar las heridas de pretexto para justificar nuestra mediocre vida. Al contrario, usemos las heridas para convertirlas en tatuajes, tatuajes que como un guerrero o una guerrera se pone en su cuerpo para enaltecer el triunfo de sus batallas internas. Entre más difícil sea el camino, más grande es la gloria. Y entonces, ¿de qué te quejas? ¿De que te golpearon? No, estás muerta. El problema no es que te hayan golpeado. El problema es que sigues en el suelo y tú te sigues golpeando. ¿Cuál es el problema? Que eras una niña. ¿Y qué tiene? Hoy eres adulto y te sigues comportando como niña. Sigues creyéndole solo porque te lo dicen, en vez de que prestes atención más a lo que ves. Ay, doctor, pero es que él me dijo que me amaba. Sí, eso te dijo, pero a ver qué ves. No, pues no. Ah. Pero entonces, ¿por qué me dice que me ama? Porque no sabe qué es amar. Pero entonces, ¿por qué me dice que se quiere casar conmigo? Pues, ¿por qué? Pues puede ser por muchas cosas. Lo importante no es lo que te diga, lo importante es tú qué ves. No podemos comportarnos como adolescentes de 13, 14, 15, 18 años a la edad de 30, 35, 40 años. Haga más caso a lo que ve que a lo que le digan. Para eso sirven las heridas. Dicho de otra manera, bajo el enfoque de la psicología transpersonal, dicho de otra manera, el dolor sirve para generar conciencia en el ser humano. Carl Jung lo decía, cuando la conciencia está dormida, llega el dolor y la despierta. Te los voy a decir de otra manera. Tú no estás consciente de que tienes cabeza,
hasta que un día te duele la cabeza. Tú no estás consciente de que tienes un dedo anular o un dedo meñique hasta que un día te cortas tu dedo anular y tu dedo meñique y ahí te das cuenta de que tienes conciencia de estos dedos. Tú no tienes conciencia de que tienes colon hasta que un día te inflamas y te duele. Se te inflama y te duele. Tú no tienes conciencia de que tienes vesícula hasta que un día se te inflama y te la tienen que sacar. Tú no tienes conciencia de que tienes una vesícula hasta que un día se te inflama y te la tienen que sacar. Esto es, gracias al dolor, tenemos conciencia de las partes de nuestro cuerpo. De la misma forma, gracias al dolor y del sufrimiento, tenemos conciencia de que tenemos problemas mentales y emocionales y que hay que resolverlos. Entonces, ¿por qué le huyes del dolor? ¿Por qué no produces una transformación alquímica de eso que viviste en el pasado para poder transformarlo y levantarte como un gigante? El camino de los 12 pasos que ustedes llevan a la práctica es lo más importante. Ese camino. Y entonces podremos decir, gracias a los golpes que recibí en el pasado, aprendí que debo respetarme, que debo de exigir respeto y respetar. Gracias a esos golpes, tuve la necesidad de trabajar con mi pasado. Y gracias a esos golpes, pude generar conciencia de lo valiosa que soy. Pero dejar de usar las heridas del pasado como pretexto para justificar la vida que pueda llevar en el presente. Al contrario, es para que nos levantemos como gigantes, como lo son ustedes, mujeres y hombres que tienen la necesidad de vivir diferente. Los que no, pues ni siquiera a una agrupación han llegado. Pero ustedes están en la antesala para poder despertar. Están en la antesala de despertar espiritualmente y agradecer el dolor y el sufrimiento del pasado, porque gracias a ese dolor y sufrimiento del pasado, hoy pueden ver lo que antes no veían. Pueden sentir lo que antes no sentían. Pueden hacer lo que antes no podían hacer. Pueden crear lo que jamás pensaron que podían crear. Nadie crece en el placer y en el confort, ni en pañales de seda. Los hombres y las mujeres se forman en la turbulencia, en el dolor, en el sufrimiento, en la crisis, en el caos. Ahí donde nos formamos. Como ustedes, como yo, que lo hemos vivido. Y que el gran desafío de unas mujeres y hombres como ustedes, como yo, es terminar haciendo una oración o dando un abrazo a nuestros agresores, porque hoy los entendemos, porque hoy podemos comprender que simple y sencillamente repitieron la historia con nosotros, pero que alguien tenía que romper esos patrones de conducta que se fueron heredando de manera generacional, y esos son ustedes. Ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, porque al día de hoy
ya no se les permite a los profesores golpear a los alumnos. Porque al día de hoy, al menos aquí en México y en otros países, un profesor ya no puede maltratar a un niño. Porque al día de hoy se ve esa agresión como un delito, cuando antes era normal, era natural que esto se diera. Entonces, hoy los invito a eso, a que dejemos de agarrar eso que se vivió en el pasado para justificar nuestro presente. Al contrario, tomémoslo para que nos convertamos en lo que realmente son ustedes, que buscan vivir diferente, guerreros y guerreras. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor Escamillas, por su ponencia sobre el tema del abuso físico. Uh-huh. Ahora